Ok, compartir pantalla, modelo estándar. Sí, señores. Entonces habíamos visto el modelo estándar, ¿cierto? Un modelo instrumental para mirar la, las variaciones de la oferta y la demanda relativa y así algo también de la política económica internacional, ¿cierto? ¿Qué incidencias tiene sobre esos aspectos? Y mirábamos cómo, a ver, leamos este pedacito, ¿no es cierto? En términos de la imposición de algunas políticas comerciales como aranceles a la importación o subsidios a la exportación genera diferencias en el precio doméstico y el precio internacional. Si el país que impone la medida es un país grande con influencia en los mercados internacionales, las políticas tendrán efectos sobre los precios internacionales y en gran medida, ¿no? Un país como Estados Unidos poniendo, por ejemplo, aranceles a su importación, pues hace temblar los precios internacionales. Un país pequeño, pues no tiene mayor significancia, pero un país como Estados Unidos, ¿no es cierto?, genera esas dificultades. Una, una unión como la Unión Europea, cuando pone aranceles, pues imagínese, hace temblar al mundo, ¿no? La Unión Europea, ¿no es cierto? Cuando tenía los subsidios a las exportaciones, pues también hacía temblar al mundo, ¿no? El precio de los productos agrícolas subsidiados de ellos, pues en el nivel de oferta o los aranceles, ¿cierto? En productos agrícolas, en el nivel de demanda de ellos, pues genera una enorme participación porcentual que incide sobre los precios internacionales. La imposición de aranceles disminuye el precio internacional de los productos que el país exporta. Que el país importa, ¿no? Mientras que los subsidios a la exportación disminuye el precio de los productos que el país exporta, ¿cierto? Los subsidios hacen que se bajen los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo por debajo de un precio internacional, ¿cierto? El precio internacional estaba en 2.000, ¿no? O en $1, supóngase usted, $1 el borrador, pero nosotros queremos vender allá, entonces tenemos que entrar con subsidios. Esos subsidios van a hacer que baje el precio internacional, porque no podemos vender a los mismos precios internacionales. Entonces, un subsidio, ¿no es cierto?, de 10 centavos de dólar haría que nuestro borrador salga a 0,90. Esos 10 son beneficiosos para el otro país, claro. Si el otro país compra, ¿no es cierto?, dice, muchas gracias. Me están dando el otro país de sus impuestos, de sus recaudos tributarios, me está dando 10 centavos. O sea, me está regalando dinero. Visto para el país, ¿no es cierto?, que está comprando. O sea, los consumidores del extranjero se benefician enormemente de los subsidios mundiales porque son recursos que les están regalando. Usted dirá, pero también eso perjudicará al productor, porque el productor va a tener, ¿no es cierto? Va a tener una cuestión de una disminución de los precios que pueden llevarlo a la salida del mercado. Ok, ya sabe que el comercio, al comprar barato, beneficia al consumidor, pero perjudica al productor, ¿cierto? Perjudica al productor, ¿no? En nuestra economía. En el extranjero, los subsidios son buenos, son muy buenos para el exportador. ¿Son malos para la economía? Pues tocaría mirar, ¿no? Porque si esos subsidios hacen que se genere un aspecto productivo importante, pues imagínense, se va a aumentar la producción. Es como si yo bajara los precios de tajo, ¿no es cierto?, con un subsidio. Usted dirá, pero se van a beneficiar los productores de ese bien que se exporta, pero no la economía en general, porque la economía en general es peligroso que tenga que tener muchos impuestos para pagar esos subsidios. Ahí toca mirar, pues, ¿no es cierto?, qué es importante, ¿no es cierto?, en el corto y en el largo plazo para el país. Uno dirá que, bueno, subsidiemos la exportación de un producto nuestro que tengamos y que esté compitiendo, arroz, por ejemplo. Entrémosle por cada tonelada con un porcentaje, el 5% de tonelada y hace la diferencia a nivel latinoamericano y vendemos arroz, sí. Los arroceros felices, los productores del arroz contentos, pero es posible que ahí se vayan impuestos que eran necesarios para otras actividades. Entonces hay que sopesar eso, ¿no? Hay que mirar eso y mirarlo en el corto y en el largo plazo, ¿no? Bueno, más que todo, este modelo, podríamos decir que es
para entender, ¿no es cierto?, la dinámica de esa economía internacional y tener en nuestra cabeza ese modelo de oferta y demanda relativa, ¿no es cierto?, mirar dónde están los precios y ahí cómo hemos llegado con el modelo HO y el modelo ricardiano. Aranceles a los alimentos en nuestro país, ya sabíamos, ¿no es cierto?, cómo hacen, qué pasa con los precios, ¿no? Subsidios a la exportación de tela en nuestro país, sabemos, ¿no es cierto?, cómo van haciendo ese beneficio, ese cambio en los precios internacionales y de ellos puede uno generar las deducciones de beneficios o no que tenga para la economía. Bueno, entonces, subiremos este para que lo tenga usted en COES. En fin. Vamos a ver entonces ya los modelos, el modelo, ¿no es cierto?, de economías de escala. Espérame un segundito. Bueno, entonces, vamos a ver las economías de escala externa, ¿cierto? De escala interna y escala externa.
Esto es lo que le valió el premio Nobel de Economía a Paul Krugman, ¿no? Tratando de mirar cómo ese comercio internacional que estaba regido por patrones de dotación factorial y productividad, ¿cierto? Cambia en los últimos años. Desde más o menos 1950, ¿no es cierto? El comercio internacional se ha venido dando en un comercio, ¿no es cierto?, entre países muy iguales. Y entonces uno dice, ¿cómo hay un comercio entre países iguales? Y ese es un fuerte determinante en la economía internacional. Smith nos establecía de que debían de tener productos diferentes y había el comercio, ¿cierto? Las ventajas absolutas también había comercio, ventajas relativas, ¿no es cierto?, con origen en dotación o con origen en productividad, HO y Ricardo. Pero los países tenían algunas diferencias en esas productividades. Pero ¿qué se encuentra más o menos dentro de 1950 y los desarrollos importantes dentro de la globalización, ¿cierto? Dentro del aspecto de ese comercio. Vamos a ver el aspecto de introducción, ¿no es cierto?, para que usted lo vaya viendo poco a poco. Entonces, ya saben que nos gusta generar figuritas y todo, así es más didáctico, ¿no? Entonces, cuando mira el patrón de comercio, ¿no es cierto?, Paul Krugman, y dice, ¿cómo es que dos países, ¿cierto? Nuestro país, dice, ¿no? Nuestro país y el extranjero. Y a ver, tenemos, sí, está bien. Cambiamos el color. Entonces, aquí ya podemos rayar. Entonces dice, ¿no es cierto? Nuestro país y el extranjero. Oh, perfecto. Nuestro país y el extranjero, ¿no es cierto? Tienen comercio. Entonces dice él, bueno, suponemos que el comercio sea de productos diferentes, ¿cierto? Y él dice, ¿no es cierto? Vino y queso. Vino y queso. Los dos países producen vino y queso. Uno diría como los mercantilistas, no, pues no hay comercio. ¿Cómo es que hay comercio? Los dos con los mismos productos, ¿cierto? Yo produzco vino y queso y el otro vino y queso. ¿Qué es que vamos a comerciar si comerciamos lo mismo? Aquí ya entraría Smith diciendo, bueno, veamos ventajas absolutas, ¿cierto? Si hay ventaja absoluta en el vino o en el queso, habrá comercio, ¿no? Entonces, ya don Smith dirá, ¿no es cierto? Los elementos, ¿no? ¿Cuánto es que gastamos en este? 5, dice. El AL, ¿no es cierto? O el AL, ¿no? 5, dice. Y en este, 4. Y en este de acá, ¿no es cierto? El extranjero gastará 4 y nosotros 5, ¿cierto? Y en queso 5. Entonces ahí ya dice, Smith, hay comercio, ¿cierto? Hay comercio, dice. 5, 4 y 4, 5, pues. Nosotros produciremos, ¿no es cierto?, lo que más barato hacemos, ¿no? Lo que somos más eficientes, queso, y el extranjero producirá vino. Entonces la producción de queso nuestra, ¿no es cierto?, y el extranjero vino. Especializados, comerciamos, contentos, ¿no? Entonces tenemos una ventaja, ¿no es cierto?, absoluta. A pesar de que en este ámbito nosotros tenemos 5 ventaja absoluta y el otro tiene 5 ventaja absoluta en queso, ¿no es cierto? Hay comercio cuando uno de los dos países tiene ventaja absoluta. Habíamos visto con Ricardo, Ricardo nos decía, no, no importa que hasta el otro tenga, ¿no es cierto? Que el otro tenga un menor nivel, no importa que sea 5 sobre 4 y que este sea 4 sobre 2, por ejemplo. Ahí Ricardo, con Smith estaríamos muertos. Nosotros somos ventaja, ¿no es cierto? El extranjero tiene ventaja en la producción de los dos bienes, ¿no? ¿Cierto? Él utiliza menos horas en vino y menos horas en queso.
¿no? Él es más eficiente que nosotros, más productivo que nosotros. O sea, con Smith no habría comercio. Pero con Ricardo, ¿qué hacemos? Dividimos el 5 sobre 4 y el 4 sobre 2, ¿cierto? Y dividiríamos el 4 sobre 5 y el 2 sobre 4 mirando cuáles son las posibilidades. Y entonces habría comercio aquí. Con Herscher Online, ¿cierto? Herscher Online. Aquí nosotros tenemos ventaja en qué, ¿cierto? En el que menor diferencial de productividad tengamos, ¿no? 5 sobre 4 y 4 sobre 2, ¿no es cierto? Nos dedicamos a producir lo que mejor hacemos, ¿cierto? Lo que mejor hacemos, independientemente de que tengamos las mayores productividades. 4 sobre 2, 2, ¿cierto? 5 sobre 4, 1 punto y algo, ¿no? ¿Cierto? Nosotros nos dedicaríamos a producir el vino, ¿no es cierto? Y el extranjero en el queso, y en los intercambios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una gran ventaja, ¿no es cierto? En las cuestiones de las producciones. Bueno, no. Entonces nosotros nos dedicamos a producir lo que mejor hacemos, ¿cierto? Lo que mejor hacemos. Y ellos se dedican a producir lo que menos, ¿no es cierto?, mal hacen con respecto a nosotros, o sea, lo que mejor hacen ellos relativamente bien. Cuando entrábamos con Ricardo, con HO, decía, no importa que estos sean iguales, ¿cierto? No importa que estos sean iguales y que nosotros tengamos el 5, el 4, ¿no es cierto? Y que el extranjero tenga el 5 y el 4. Entonces aquí ya estaba Ricardo, ¿no es cierto? Y Smith muertos. La diferencial era, si el vino necesitaba trabajo, ¿no es cierto? O máquina en queso, en fin, bueno, ¿cierto? Nosotros podríamos decir L sobre K. ¿Cierto? Juguemos con lo que teníamos siempre, tenemos nuestra corriente en lo que nosotros teníamos, ¿no? Siempre habíamos dicho que era queso, ¿no es cierto? Nosotros somos productores de queso, por ejemplo, así, y vino. ¿No? ¿Cierto? Y habíamos ya visto con HO, ¿no es cierto?, quién era el que producía qué, por la dotación factorial. Pero en los análisis de Krugman, ¿cierto?, y en análisis posteriores se encuentra que aún con esta igualdad, ¿cierto?, establecido todas estas igualdades, podríamos aquí, matamos Smith Ricardo y matamos aquí HO. Sin embargo, hay comercio entre los dos países. Y entonces uno dice, ¿por qué hay comercio si esto es igual? ¿Cierto? ¿Por qué hay comercio si todo esto es igual? O sea, en costos de la producción, en las productividades, ¿no es cierto? En las dotaciones factoriales, todo esto está igual. Entonces hay comercio. Y es, ¿no es cierto?, los análisis, los estudios de Krugman, pues con otros economistas que lo preceden, cómo se establece de que aún nuestro país puede comerciar con el extranjero, aún teniendo todos estos aspectos de ventajas comparativas iguales. ¿Cierto? O sea, no hay ventaja comparativa, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe de que haya un comercio si estos países, ¿no es cierto?, con estas cuestiones pueden vender productos? Y a veces venden productos con iguales precios, ¿cierto? Precio del queso, por ejemplo, precio del queso sobre precio del vino.
precio del queso sobre el precio del vino, aún iguales. Aún con igualdad de precios y hay comercio, uno dice que bueno, ¿qué es esto? El comercio es comprar barato y vender caro, ¿cierto? O vender barato y comprar barato. Podría ser ese aspecto, ¿no? El comercio es que yo compro más barato de lo que yo produzco. Ahí va comercio internacional, ¿cierto? O yo vendo lo que el mundo tiene caro. Yo lo puedo vender, ¿cierto? Es una compra de productos baratos y una venta de productos baratos. El comercio es de productos baratos. Y entonces, ¿cómo es que aquí con los mismos precios puede comercializarse? Entonces ya comienzan las explicaciones, ¿no es cierto?, de Krugman. Bueno, en primer lugar dice, es posible que haya diferencias de precios, ¿no? Que hayan diferencias de precios, pero no se originen en estos ámbitos, ¿cierto? El ámbito no está originado en este nivel, ¿no? No está originado en esta cuestión. O sea, no produce el país que tenga la mejor ventaja comparativa, sino ni el trabajo mayor, en fin, dice él. No es el parámetro de que en un momento dado un país tenga esto, sino que él dice que lo importante es la cuestión muchas veces de localización. ¿De dónde se ha localizado esa producción? ¿Cierto? Se localizó en una parte o en otra y comienza a arrancar el proceso productivo, ¿cierto? Y el tiempo, cuando se localiza esta y el tiempo, ¿no es cierto? Cuando se inició, cuando se originó, esa localización hace que haya una enorme disminución de los precios, ¿no? Entonces, esa localización por la producción hace que haya disminución de los precios, ¿cierto? En estos tres elementos primeros. Entonces, dice, estos tres elementos puede darse de que haya una diferencia de precios, pero es por la cuestión de localización de la producción, ¿no? La producción se localiza en una área desde un origen y comienza a crecer, dice él. Las unidades productivas comienzan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y esto en un momento dado va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y se localizó en una región, en un país, en una ciudad. Cuando hay libre comercio, estos que han crecido, estas producciones particulares, no les compite nadie. Entonces él dice, ¿cuál es el origen? Para que ellos tengan ventaja en la economía internacional. El origen de la ventaja es una cuestión de que dónde se localizaron y en qué tiempo se localizaron. O sea, él dice que el origen es de características históricas. Entonces, quien comenzó produciendo, quien hizo el primer producto y comenzaron a aumentarse las unidades productivas y al final se logra una gran, un gran distrito de producción. Cuando haya libre comercio, este que tiene acá un nivel alto de producción tendrá menores costos, menores precios y acabará con cualquier otro de otro país. ¿El origen cuál es? La cuestión de más trabajo, de menos trabajo, de mayores productividades, no, señores. La cuestión es de que cómo se localizó aquí, cómo el aspecto histórico incidió de que desde un inicio se localice aquí y este tenga más competencia. Puede haber en el extranjero, ¿no es cierto?, una unidad más pequeñita de varias empresas, un distrito industrial más pequeño, pero si hay comercio, este grande que se localizó, ¿cierto? Y que tiene un tiempo mayor, se lleva por delante a este, ¿no? Entonces, vamos a ver que este es el origen de la economía de escala interna, ¿cierto? De la economía, perdón, de la economía de escala externa y de la economía de escala interna, ¿sí? Entonces, esta es una economía de escala externa. Es la industria. ¿Cuánto es el distrito industrial? ¿Cómo está el número de empresas aquí?
Y eso genera una competencia y la competencia hace que los precios sean bajos. Si aquí hay pocas industrias, la competencia es muy estrecha, ¿cierto? Es muy relajada y los precios serán altos. Entonces, entre más unidades productivas estén en la escala, los precios van a ser más bajos. ¿Qué originó esto? Un aspecto casuístico, de origen histórico. Alguien se ubicó aquí, lo siguieron, comenzó el proceso productivo y tiene un gran distrito. Vende internamente, pero cuando hay apertura, este tiene una economía de escala dada por el número de empresas mayor a esta. Y cuando se midan en precios, este tiene precios más bajos y este tiene precios más altos. Y entonces esto acaba con esto. Productividades, ¿cierto? Costos, en fin, ¿no? Esto es el aspecto de competencia aquí que se da, ¿cierto? El volumen de la producción, la competencia que hay acá es supremamente importante para que acabar con esto. Entonces, los tres elementos no estarían aquí. La diferencial de precios sí. Esto es economía de escala externa. Entonces comienza Krugman a hablar mucho de los distritos industriales de Alfred Marshall. Marshall comienza a ver cómo es que unas locaciones allá en Inglaterra, ¿cierto? Pasada la revolución industrial, comienzan a exportar como locos. Y él dice, ¿qué es que hace que estos exporten? Y él va a averiguar y hay unas connotaciones, hay unas cuestiones que hacen que un producto salga supremamente barato y acabe con los productos del mundo. Las escalas que se dan ahí, la competencia que se da ahí, ¿cierto? El aspecto de relaciones comerciales que se dan aquí hacen que haya un nivel de competitividad tan alto y de eficiencia productiva, ¿cierto? Que van a acabar con la economía de cualquier otra nación que se meta en comercio con esta. Los distritos industriales de Marshall. Entonces el origen, ¿no es cierto? El origen es casuístico porque perfectamente se pudo ubicar en el extranjero o en nuestro país, pero se ubicó en nuestro país y entonces las exportaciones son de acá. Y este tiene una localización porque nadie va a estar fuera de estos círculos, ¿cierto? Y es el aglomerado, el conglomerado que se hace aquí, la densidad industrial la que le da poder, ¿cierto? Hay unas condiciones iniciales para que las empresas se pongan acá y se metan todas a producir. Y esta producción genera un buen nivel de precios, porque las utilidades son mínimas y una enorme eficiencia productiva, ¿cierto? Esto es lo que le llamamos los distritos industriales. Pudieron haberse originado por varias cosas, bueno, pero eso ya después no importa cuando estos ya son grandes. Y si este es pequeñito, ¿cierto? Pues cuando haya comercio internacional, ya el libre comercio, lo que origina el comercio es el tamaño, la localización, el aspecto geográfico, tiene un inicio histórico de cómo este nivel de producción tan alto, ¿cierto? En competencia perfecta con varias empresas, saca a bajos costos, bajos precios y no hay quien le compita, ¿cierto? Estos los famosos. A veces se habla de estos como si fueran unos clúster. Ok, pueden darse también en ese ámbito. No obstante, es una cuestión más moderna los clúster que los distritos industriales. Pero esta es un consolidado, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué origina esto? A veces casuístico, ¿no? Y usted lo va a ver ahora con las lecturas que le hemos dejado, por ejemplo, lo de Silicon Valley, ¿cierto? Silicon Valley es la zona, ¿cierto? En California, en donde se produce software que da miedo, pues. Y también, pues, hardware, ¿cierto? En grandes proporciones. Y ya mira la historia ahí, ¿no? Los dos estudiantes, ¿no es cierto? Hewlett y Packard, ¿cierto? Son dos estudiantes, montan dentro de la casa de ellos, dentro de la cochera de uno de ellos, un taller para producir impresoras. Y generan un elemento de impresión, ¿no es cierto? Y de buena tecnología, pues junto con los computadores, ¿no es cierto? En que comienzan a crecer, comienzan a crecer, comienzan a crecer. Pero ¿qué pasa con las empresas cuando miran que ellos comienzan a exportar y a crecer ahí? Se van ubicando todas en esa zona, ¿cierto? Todas en esa zona y al final se convierte en el Silicon Valley en torno al garaje donde ellos generaron sus primeros descubrimientos, ¿no es cierto? E innovaciones.
¿no? Y ahí Hewlett Packard es el origen, ¿no es cierto?, de todo el Silicon Valley. Y entonces van llegando ingenieros, van llegando programadores, en fin, y generan toda una red enorme de producción de ciencia y tecnología en la cuestión informática. Fue casuística que estos dos hubieran descubierto y hubieran mejorado su proceso productivo electrónico, ¿cierto? En la cuestión de estos aspectos de sistemas, pues sí. Si hubieran ubicado en otro lado, pues hubieran hecho eso. Si hubiera quedado en Canadá, pues en Canadá hubiera sido el origen, ¿cierto? Pero ¿dónde se localizaron, cierto? Y en qué periodo se localizaron es lo que determina la ventaja. Igual Hollywood, cuando las primeras, ¿no es cierto?, productoras de cine se ubican en Hollywood, ¿no? Comienzan otras, y comienza a crecer esta unidad productiva. De tal manera que en el mundo hay otros distritos industriales del cine, en la India, en Francia, en España, pero no tienen el tamaño tan grande de Hollywood, ¿no es cierto?, de tantos años. Y eso es lo que genera esa competencia. Si los tipos de Hollywood se hubieran establecido en México o en Canadá, ¿no es cierto?, en Francia, en fin, pues hubieran generado, pues se establecieron en Estados Unidos y se genera toda una dinámica. Es posible, ¿no?, y usted ya lo va leyendo en las lecturas, es posible que otro país tenga potencialmente mejores condiciones. Sí, pero no se va a producir la primera unidad porque la primera unidad tendría un costo altísimo. Acá una unidad sale supremamente barata porque hay todo un sistema de provisión, ¿cierto? De proveedores, de compradores, mano de obra, todo lo que está especializado y en gran volumen, de tal manera que acá usted tiene las condiciones adecuadas para hacerlo al menor costo. En otro lado podrá producirse y tendrán ventajas comparativas, sí, pero nadie va a arriesgarse, ¿no es cierto?, a comenzar a producir la primera unidad con unos costos tan altos en donde no va a generar beneficios. Bueno, esto es un poco de la economía de escala. Entonces, Krugman comienza a mirar por qué hay un comercio, ¿no es cierto?, que no responde a las ventajas comparativas, ¿no? Que el origen no está en estos ámbitos, ¿cierto? Que los países producen y no se miran esos elementos, sino que ya se mira es el precio y el precio tiene un origen y el origen está dado por localización, ¿cierto? Y el aspecto histórico, o sea, cuánto ha crecido el tamaño de esta industria, ¿no? Bueno, que eso poco a poco pues lo vamos a ir mirando con ustedes, ¿no? Pero aún Krugman establece de que aún con los mismos precios, ¿cierto? Los mismos precios del queso y del vino, ¿cómo es que hay comercio? O sea, los precios recogen todas las ventajas, ¿se da cuenta? Los precios recogen tanto HO, Smith y Ricardo. Todo eso está igual, ¿no? Es más, hasta los mismos, supongamos que hay distritos industriales en nuestro país y distritos industriales en el extranjero, ¿no es cierto? Pues con los precios estarían anulados, ¿no? Iguales precios, iguales distritos. El tamaño de los distritos determinará el precio. Si nosotros en nuestro país tenemos un gran distrito, pues tenemos precios bajos. Si el extranjero tiene distritos pequeños, pues tendrá precios altos, ¿cierto? Entonces acabaría. Pero teniendo aún distritos industriales iguales, o sea, la economía de escala igual, ¿no? Los productos, ¿no es cierto?, entraron en el mismo tiempo y se localizaron en los dos países. ¿Por qué se localizaron en los dos países? Porque no había comercio. Hay comercio y ¿qué pasa? Siguen igual porque son los mismos productos, ¿no es cierto? Y que se venden en los mismos precios. O sea, el distrito de acá de producción de una manufactura es igual al distrito de nuestro país. Por lo tanto, los precios se anularían, ¿no? Vamos a figurita. Algo así. Este tiene un distrito industrial, ¿no es cierto?, acá. Y este tiene un distrito industrial igual. No hay comercio. ¿Se da cuenta? No hay comercio por economías de escala externas, ¿no? Acá tenemos 100 empresas aglomeradas ahí,
el mismo bien, y acá tenemos las mismas 100 empresas en el mismo tamaño, aglomeradas ahí en el mismo bien. Por lo tanto, los precios son iguales, no hay comercio. Da lo mismo comprar en el extranjero que comprar nacional. O sea, no hay tamaño de la industria para que genere precios más bajos, iguales. Pero ¿por qué hay comercio aún con todos estos aspectos? Mire, entonces estaría muerto Ricardo, Smith, HO y Marshall, ¿cierto? Con sus distritos industriales, estarían iguales todos. Las economías de escala iguales, las economías de escala externa. Y entonces Krugman se comienza a mirar y comienza a ver qué es que están exportando los países que están exportando y importando. Y entonces se dio cuenta de que muchos países importan, ¿cierto? Los mismos bienes, a los mismos precios, ¿cierto? Pero en los bienes, ¿no? La clasificación de los bienes, ¿cierto? Es diferente, ¿no? O sea, la clasificación del bien es el mismo bien, sino que es un bien diferenciado, ¿cierto? Entonces, nuestro país, supongamos que estamos en Alemania, ¿cierto? Y el extranjero, ¿no es cierto? Es un Francia. Nosotros exportamos un bien y le importamos, ¿no es cierto?, otro bien. Hagámoslo desde nuestro país. Entonces, como nosotros siendo Alemania estamos exportando un bien y importamos un bien. Y importamos y exportamos a los mismos precios. Pero la única cuestión es de que estamos importando y exportando productos diferenciados. ¿Se da cuenta? O sea, estamos exportando vehículos, ¿no? El producto es vehículo. Un carro, ¿cierto? Un automóvil. Entonces, ¿cómo es que nosotros le exportamos un bien y le importamos? Sí, ¿cierto? Nosotros como somos Alemania le exportamos un Volkswagen y le importamos, ¿no es cierto?, un Renault. Y son los mismos motores, 1600 y el otro 1600. Pero es que el Volkswagen tiene líneas muy cuadradas, ¿cierto? Solo rectas. Y hay gente que le gusta esos carros por lo serios que se los ve. Y el Renault pues tiene ondulado, pues los franceses, ¿cierto? Les gusta como las curvas, lo ondulado. Y entonces hay gente que le gusta lo ondulado y hay gente que le gusta lo recto, ¿cierto? Son estilos. Usted ve un carro y dice, qué bonito ese carro, ¿te parece? No, le dice, me gusta más el de al lado. Ve, pero tienen el mismo modelo, ¿cierto? Son de 1600 centímetros, son todos los dos son carros, ¿no es cierto?, convertibles o el estilo que se diga, son sedán, en fin. Son cuatro llantas, ¿cierto? El mismo cilindraje, la misma velocidad, pero y el mismo color, los dos blancos. Y usted dice, me gusta más ese. ¿Cómo es que te gusta más ese carro? Y uno dice, me gusta la marca, me gusta el diseño, ¿no es cierto? Me gusta el respaldo, me gusta lo que significa en el uno o en el otro. Son dos vehículos iguales, son iguales productos. Lo que pasa es que son diferenciados. ¿Por qué se han diferenciado? Porque en Alemania, ¿no es cierto?, ha habido una economía tan fuerte, o en Francia, ¿no?, que había muchas empresas y al final quedaron cuatro empresas, ¿cierto? Cuatro empresas dominando un mercado de más de tantos millones de habitantes, ¿no? Entonces esto ya parece, ¿cierto? Para tantos millones y cuatro empresas, pues lógico que esto es, ¿no es cierto?, competencia imperfecta, ¿no? Y son cuatro, ¿cierto? Esto es un oligopolio.
Y estas 4 empresas han comenzado su proceso productivo. Y eran muchas, y como se volvieron del tamaño y los tamaños son simétricos, pues estas ya no compiten con precios. Y estas podríamos decir que en últimas no compiten con precios. Competir con precios para estas grandes empresas, perdónenme a veces las expresiones, es de cuarta. O sea, compites con precio cuando no tienes más que hacer. Estos compiten con variedad, con innovación. Estos compiten desde su producto, ¿cierto? Estos compiten con innovación. Estos innovan, estos hacen cambios, ¿cierto? Y hacen cambios horizontales en el proceso de comercialización, las promociones, en fin, o hacen cambios verticales en el producto, ¿cierto? Los 4, por más de que cambien, no van a de ser 4 carros de 1.600 centímetros, ¿no es cierto? Que son automóviles para estas economías. Son los mismos carros. Lo que pasa es que el uno tiene mejores diseños, el otro, en fin, el otro tiene una presentación adecuada, en fin, el otro le genera a este un mejoramiento en el sistema de frenos, este otro, en fin, y compiten ahí. Y salen al mercado, ¿no? Y se comportan como si fueran productos individuales, como que este no lo va a afectar los precios de los otros porque como ha generado una enorme fidelidad de sus clientes y tiene tanta plata que le mete en ciencia, tecnología, pero también en publicidad, y publicidad que lo diferencia de los demás, ¿cierto? Este se comporta como si fuera un monopolio. Este puede vender un poquito más caro y nadie se va a pasar a los otros. O los otros pueden vender un poquito más barato, pero nadie se va a pasar en grandes proporciones a los otros. A pesar de que son oligopolio, estos han generado una diferenciación tan importante que casi se vuelven monopolios. Siguen compitiendo, sí, pero con una diferenciación de productos. Y cada uno monta sus nichos. Donde muevan mucho los precios, claro que uno saltará de un producto a otro, pero no. Y a veces estos son de generaciones. El papá, el abuelo y el tatarabuelo compran Renault y no cambian. Se pegan de los productos, ¿cierto? La publicidad es tan fuerte que hace que los individuos solo miren este producto y no miren los otros. Por lo tanto, estos se podrían comportar como si fueran monopolios, pero no dejan de ser un oligopolio. Vamos a ver que a esto se le llama ¿qué? Competencia monopolística. ¿Cierto? ¿Y qué es la competencia monopolística? Oligopolios que se comportan como monopolios por la diferenciación de su producto. Y entonces estos los diferencian y le meten ciencia y tecnología. Claro que estos son monopolios a veces nacionales, ¿se da cuenta? Mire, oligopolios y fuertes. Y estos como tienen comercio tan fuerte en esta economía y se abren al mundo, siguen siendo así. Y compiten con los otros oligopolios de otros países. De pronto acabarán estos con otros de otros países, bueno, pero siguen siendo así. ¿Cierto? Y entonces es un comercio de productos. Cuando comercia Alemania con Francia, se encuentran con vehículos supremamente diferenciados entre el alemán y el francés. Y aún entre los alemanes hay diferencias. Entonces estos llegan a Alemania y dicen, necesito un carro, ¿cierto? Necesito, y dicen, vea, aquí hay un Volkswagen, aquí hay un Audi, aquí hay otro y otro. O a Francia y puede comprarse, ¿no es cierto? Un Peugeot, un Renault, u otro, ¿cierto? Y entonces estos tienen ese monopolio. Para que se dé esta competencia monopolística, pues tienen que ser unas empresas supremamente importantes, fuertes, de competencia imperfecta, ¿no? Con alta innovación, ¿no es cierto? Con alto nivel. Es posible que acaso a veces, muchas veces estas lleguen y se vuelvan una sola empresa. Supongamos que se vuelva una sola empresa en el país.
¿cierto? Y en el otro país se vuelve una sola empresa grande. Y miren que hay competencias. Entonces, una Volkswagen se llevó por delante las demás. Acá está una Renault, ¿no es cierto? Se meten con otra de Estados Unidos, una Chevrolet, en fin, ¿cierto? Se meten con otra de allá de Corea, una Kia, en fin, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo es estas empresas ahora en el mundo? Son monopolios, ¿no es cierto? Hasta regionales casi, pero en el mundo vuelven a aparecer como unas empresas, ¿cierto? Tenemos una, dos, tres, cuatro. Esto no es monopolio, esto es un oligopolio a nivel mundial. Y estas ya comercian en el mundo como si fuera su mercado y el mercado es un oligopolio mundial, dado por monopolios nacionales o regionales, ¿no? Y entre más grandes estos, pues mejores condiciones tienen. Y esto es lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Es un comercio de mercancías iguales, ¿no? O sea, es el mismo producto, pero diferenciado. ¿Quién se da el lujo de hacer eso? ¿Cierto? Pues las multinacionales, señores. Multinacionales recogen recursos de todo el mundo, muy buenas utilidades, y las aplican en su producto, ¿cierto? Y generan cambios horizontales o verticales. Verticales quiere decir que mejoran el producto, ¿cierto? Entonces mejoran el producto, ¿no? Le meten un turbo, le meten una cuestión multipuntos, bueno, la tecnología de los vehículos. Entonces cambian, entonces aparecen nuevos vehículos o le meten otros elementos, ¿cierto? La apariencia, la presentación, las garantías, formas de pago, colores, ¿cierto? Techos corredizos, cualquier cosa que usted se imagine. Airbag, ¿cierto? Elementos, pero que no vayan a cambios estructurales fuertes del vehículo, ¿no? Y entonces estas multinacionales tienen los recursos suficientes para generar cambios y le meten ciencia y tecnología. Y entonces, este comercio de las mismas industrias, este comercio de los mismos productos, pero diferenciados, ¿cierto? Es un comercio que después lo vamos a ver que es el comercio, ¿cierto? Intraindustrial. ¿Cómo es que las mismas industrias hay comercio? Entonces, vehículos y hay comercio, ¿cierto? Computadores y hay comercio. Celulares y hay comercio. Y con los mismos precios, sí, pero lo que pasa es que se encuentra uno el celular Samsung y se encuentra uno el celular Motorola, tienen el mismo procesador todo, pero tienen una apariencia diferente, ¿cierto? Tienen un nicho de mercado diferente, tienen una connotación diferente en esos ámbitos. Y uno los ve y dice, vale 1.000.000 de pesos el uno, vale 500.000 pesos el uno, vale 500.000 y le dicen, vea, 32, hola, son iguales, dice, sí, pero es que este es Samsung. Ah, dice, entonces voy por la marca, cuando los dos tienen el mismo precio y las mismas condiciones. ¿Se da cuenta? Esos son productos diferenciados. Y no es extraño que estas multinacionales le metan tanta plata a la publicidad. ¿No? Ese es entonces el panorama de la economía internacional de escala interna y de escala externa que nos toca ver, ¿cierto? Y con eso completaríamos más, ¿no? Las escalas, ¿no es cierto?, para mirar todo el patrón del comercio internacional. ¿Quiénes son los países que compran y venden en el mundo? Entonces aquí ya estaría Don Smith, Don Ricardo, Herscher Online, ¿no es cierto? Y estarían las economías de escala interna y las economías de escala externa. Y aquí ya tenemos para decir con toda la certeza quién vende a quién. El origen del comercio internacional. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Cierto? En fin. Por eso es que a veces nos toca hacer eso, pues, ¿no? Es difícil la gente que diga, es que yo no creo en la apertura. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no creo? Oh, Virgen Santa. ¿No? Es que yo me opongo al libre comercio. ¿Por qué? Porque es malo. Bueno, es malo, Virgen Santa. Nosotros ya hemos visto cuántos modelos jóvenes para determinar y ya poder medio orientarnos a decir,
con cierta certeza el comercio es bueno o malo. Y se da cuenta que así se aprende economía, ¿no? Toca tener una buena estructura, una buena, ¿no es cierto?, libros, un buen elemento, ¿no?, de conocimiento para que se pueda acceder a estos conocimientos. Y ahí tenemos un pensamiento mucho más científico, mucho más de soporte. Y usted puede decirle a alguien de comercio internacional, venga, hablemos de comercio internacional. En primer lugar, usted le dice, leemos Krugman. Ah, carajo, dice, eso es otro nivel, ¿cierto? Y eso es lo que nos genera un buen nivel, ¿no es cierto?, de conocimiento. Entonces, vamos a ver ahorita economías de escala y comercio internacional, una visión general como ahondando un poquito más de esta presentación para que usted mire que es muy atractivo esto, ¿no? Pues decimos las multinacionales. Ahí va a tener, ahí tiene el capítulo de Krugman de multinacionales. ¿Dónde es que tienen las ventajas? ¿Por qué comercian? ¿Por qué estas generan innovación? ¿Qué es eso del outsourcing? ¿Cierto? De las multinacionales. ¿Qué es la desintegración vertical? ¿No? ¿Qué es la podríamos llamarle así, ¿no es cierto? Los aspectos de interiorización productiva que estos tienen. Las multinacionales por lo general no contratan a externos. Ellas tratan de ser autónomas, ¿cierto? Alguien dijo, es que lo malo de las multinacionales es no trabajar en ellas, porque las multinacionales cuando te contratan es para que te jubiles, no te van a sacar al otro día. La estabilidad es supremamente importante en las multinacionales. Los niveles de ascenso en las multinacionales, ¿cierto? Los salarios escalan, no son tan diferenciales entre un salario en Colombia y un salario en España. Los salarios son un poco similares, por lo tanto es muy bueno trabajar en una multinacional porque te ponen salarios internacionales, ¿no? Y entonces vamos a ver esos aspectos. Y las multinacionales generan una enorme inversión en publicidad que para nuestras nacionales es difícil. Y las multinacionales innovan. Las nacionales nuestras casi es copiando para mantenerse en el mercado. Las otras van a la vanguardia. Y no solo es el mercado de vender lo mismo, sino que también van vendiendo cosas nuevas. Entonces, por esos dos van acaparando un gran mercado de la gente que repite el producto y de la gente que quiere un producto novedoso, ¿no? Pero tampoco es que ya se duerman. Tienen unos sistemas, ¿no es cierto?, de inversión enormes. Y por eso es que las multinacionales apelan a que se cumplan los copyright, ¿cierto? Que se cumplan los derechos de autor, porque invierten millonadas tratando de generar una innovación y perfectamente el que no invirtió se la puede copiar y meterla en su proceso productivo. Y entonces no tienen ellos retornos de la innovación y la inversión. Por lo tanto, tienen que tener un mercado cautivo, ¿no es cierto?, propio para ello. Averígüese cuánto es que están los derechos de autor, cuánto tiempo demora, ¿no? Averígüese esto, por ejemplo, va a salir la vacuna COVID, ¿cierto? Y ya salida la vacuna COVID, ¿usted cree que un laboratorio la pueda copiar? No la puede copiar. ¿Cuánto tiempo es? Averígüeme eso, ¿cierto? Eso es ser universitario. Lo demás es estar en el computador y bla, bla, bla. No, la universidad es una forma de vida, ¿no? De estar en el cuento, ¿cierto? A eso le llamamos cultura universitaria. Entonces, averígüese, ¿cuánto es que es? Sale la COVID y ya, la vacuna del COVID. ¿Y cuántos años se demora? ¿Será que estos laboratorios nuestros la pueden hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto está? Cada proceso productivo está establecido, ¿no es cierto?, que demoraría de 5 a 10 años para que alguien lo pueda replicar. Entonces tienes un mercado cautivo de 5 años para vender y poder obtener las mieles que facilitan la inversión, o sea, el retorno de la inversión. Porque si usted invierte tanto y el otro día cualquiera le copia, imagínese el salto de inversión que se pegó. Por eso las multinacionales también apelan mucho a que haya un comercio internacional en OMC que establezca los derechos de propiedad. Porque o si no, la inversión no tendría retorno, ¿cierto? Entonces, mire esas dos lecturas tan interesantes que tenemos, ¿cierto? De distritos industriales, la primera, está ya en COES.
Y la segunda, de multinacionales. Con esos dos usted tiene una visión de cuando hablamos, es que hay que generar distrito industrial lechero en Túquerres. Bueno, a ver qué implica eso. Es que hay que generar, ¿no es cierto?, clúster. Hay que mirar el clúster ganadero, el clúster del cuero, de la marroquinería en Nariño. Bueno, ¿a qué apunta eso? Es que las multinacionales son el problema porque el capitalismo soportado en multinacionales y genera trastornos. Bueno, pero tienes que saber teoría de multinacionales. O si no, te la imaginas. ¿Cierto? Entonces, pilas con esas lecturas que ya vamos generando a esos espacios. Por eso queríamos, y ya se da cuenta que es mejor terminar las temáticas, ¿no? Ya dejamos ahí HO, en fin, ya nos inhibimos después para las evaluaciones en el retorno de ellos o en el taller que vamos a hacer después, ¿no es cierto? Pero lo importante es dedicarnos a estas explicaciones. Entonces, esto es muy apasionante, las economías externas, ¿no? Las economías de escala externas e internas. Está mal el título porque comenzamos con las externas y las internas. Abramos nuestro tablero porque es más fácil para explicar. Bueno. Entonces, miraremos la economía de escala y comercio internacional, una visión general, aunado pues a lo que hemos hablado. Economías de escala y estructura de mercado, ¿cierto? Vamos a ver que lo de economías de escala interna, ¿no? De economías de escala externa, perdón, es en competencia perfecta y el de economía de escala interna, ¿no es cierto? Es en competencia imperfecta. Externa, perfecta, interna, imperfecta. Entonces vamos a mirar esa economía de escala y estructura de mercado algo. La teoría de las economías de escala externa, que son los distritos industriales, se origina en los distritos industriales de Alfred Marshall. Economías externas y comercio internacional, cómo estas originan el comercio internacional, que hemos dicho de Hewlett Packard, ¿no es cierto?, del Silicon Valley, de Hollywood, ¿no? Cómo estos distritos, ¿no es cierto?, exportan al mundo y no hay quien les compita. La teoría de la competencia imperfecta, miraremos algo para mirar qué pasa con esos
monopolios y esos oligopolios exportadores, ¿no? ¿Por qué se da esa economía de escala interna? ¿Qué pasa cuando una empresa crece, 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 crece? ¿No es cierto? Tiene una mayor escala, eso va a afectar sus costos y vamos a ver cómo puede disminuir precios con el tamaño. Y miraremos el modelo de comercio internacional en competencia imperfecta. Dos modelos que podríamos ver. Yo creo que el de dumping es como difícil verlo. Podríamos llegar a ver competencia monopolística, que es el de los vehículos que les planteábamos allá. Bueno. Vámonos por acá. Economías de escala y comercio internacional, una visión general. Bueno, las economías de escala hacen que los países se especialicen en pocos bienes y servicios. La escala quiere decir mayor producción, ¿cierto? Mayor tamaño. Bien sea en la cuestión de la industria, como la veíamos en esas economías de escala externa, o en la cuestión de la empresa, como es la cuestión de las economías de escala interna, ¿cierto? La economía de escala externa es una industria, un sector enorme, ¿cierto? Haga de cuenta que una localización enorme y van ampliándose, ¿no? Uno lo mira desde el ámbito geográfico, ¿cierto? Se localiza y va haciendo una unidad productiva, ¿no? Unidades productivas enormes. Distrito industrial, dice uno, va generando y muchas empresas produciendo ahí, intercambiando, ¿cierto? Y mira, muchas empresas. Y las economías de escala interna, ¿qué dice? Una empresa, ¿no es cierto?, que se vuelve grande y enorme. A veces uno se la imagina con las chimeneas, ¿no es cierto?, con las torretas, y grandísima una empresa, ¿no? Y harta entrada y salida de flujos, pero la misma empresa, ¿cierto? Entonces, esa es la visión que tenemos, ¿no? Entonces, una economía de escala interna es una extensión enorme, llena de empresas ahí, interactuando, muchas unidades. Y unas economías de escala externa, de escala interna, perdón, la externa es grande, ¿no es cierto? Unidades productivas, como si fuera una ciudad productiva. Y las economías de escala interna son, ¿no es cierto?, conglomerados, son industrias grandísimas, enormes, produciendo. Cualquiera de las dos escalas, ¿cierto?, conlleva a que se especialicen los países en pocos bienes y servicios, donde son fuertes, ¿no?, donde son productivos. Dado que la mayor producción mejora sus beneficios al disminuir sus costos, ¿no? En cualquiera de las dos industrias, el aumento de la producción sale barato. El uno por tamaño de la economía y el otro por tamaño de la empresa, ¿no? Las dos economías, ¿no es cierto?, generan una enorme disminución. Las economías de escala son propias de la competencia imperfecta, pero solo las economías de escala interna, ¿cierto? Las economías de escala interna, que nos faltó, son propias de la competencia imperfecta, ¿cierto? No se olvide. Vamos nuevamente a nuestro. Entre más expliquemos esto, nos queda más claro, ¿no es cierto? No se olvide. Hay dos economías de escala, ¿no es cierto? La interna, o comencemos con la externa, ¿no? La externa y la interna. La externa es de la industria, ¿cierto? Es la propia de la industria. Un sector industrial, una región industrial. Y la interna es propia de la empresa. Vaya teniendo eso claro en su cabeza, ¿cierto? En la industria lo que nos interesa es este tamaño de las empresas. ¿Cuántas empresas hay ahí? ¿Cierto? La industria, la localización, y entonces ahí hay empresas, muchas empresas. Pero en la economía de escala interna es la empresa, por lo tanto, hablamos, ¿no es cierto?, de una sola. ¿Cómo está ese nivel de producción de esa industria? Entonces, es el tamaño de la industria, de la empresa. En la industria son en empresas, son pequeñitas y muchas, ¿cierto? Son muchas empresas, en empresas que estarían ahí.
Y entre más grande sea ese distrito, pues lógico que hacer los precios más baratos. Entre más grande sea esta industria, más baratos los precios. Esta es una escala de la industria y esta es una escala de la empresa. Esta industria, ¿por qué hace que los precios sean baratos? ¿Cierto? Porque el tamaño de esta demuestra la cuestión de competencia. Y el tamaño de esta demuestra la cuestión de costos, de eficiencia productiva. Poco a poco lo vamos viendo. Entonces, ¿qué dice? Las economías de escala, ¿no es cierto? De escala pero interna. Son propias de la competencia imperfecta. Un incremento del capital conlleva un incremento de la producción mayor. ¿Cierto? Entonces, aumentamos capital aquí, tenemos una producción enormemente grande, ¿no? Más manufactura. Por lo tanto, tendemos, esto es rendimientos crecientes. El aumento de K, ¿no es cierto?, genera un aumento de la producción cada vez mayor. Entre más capital yo puedo producir más bienes. Por eso es rendimientos crecientes. Diferente a rendimientos constantes a escala en la competencia perfecta. Si yo incremento capital, ¿no es cierto?, acá arriba, los incrementos de la producción son iguales, ¿no? O sea, acá manejo ciencia y tecnología y si le meto más capital, la producción va a ser mayor. Acá no, ¿cierto? Acá no. Acá aumento una unidad, ¿no es cierto?, en capital y esto va a generar un aumento mayor que la unidad en producción. Acá aumento en capital una unidad y la producción en una unidad, ¿cierto? En la misma proporción. Si la producción es más eficiente cuando se realiza a escalas muy grandes, el tamaño de la empresa cuenta. Las grandes tienen ventajas. Claro, ¿cierto? Una gran empresa, ¿cierto? Tiene ventajas sobre una pequeña, ¿no? Esta hace que haya una mayor escala, una mayor producción. El incremento de la producción conlleva esta disminución de los costos, ¿cierto? Por lo tanto, entre estas dos, lo que habrá será que aquí hay un precio en la grande y acá hay un precio en la pequeña. El bien es el mismo, ¿cierto? Pero los precios serán menores. Vamos a ver cómo es la escala. Después miraremos cómo es la escala productiva. Entonces, en un comercio internacional, pues estas acaban con las pequeñas. Si nosotros estamos antes de comercio internacional, tenemos esta pequeña con este precio más alto, ¿cierto? En el producto que sea, pues lógico que esta nos acaba con comercio internacional. Por eso es que las pequeñas empresas tratan de protegerse cuando miran que las grandes las pueden acabar en el mercado por su tamaño. Y es lógico que la industria colombiana siempre ha pedido proteccionismo porque las empresas son dependientes también de su demanda. Entonces, una demanda de 48 millones en Colombia, pues es poquito. Imagina la demanda en México, es mucho más. ¿Cuántos habitantes tiene México? El doble casi de Colombia. Una industria en Brasil, el doble pues, el triple casi de Colombia, ¿cierto? Una industria de China, Virgen Santa pues. Por eso es que nos da miedo competir con empresas grandes, con países de alto tamaño también, porque las industrias son de alta producción. Borremos esto. Esas foticos que usted mira allá abajo, esa es la producción de soya que se hace en Brasil. Mire cómo se produce soya en Brasil. Mire cómo se producen cereales y asimismo también se produce trigo, ¿cierto? Maíz, todos los cereales se producen así. Se imagina nosotros compitiendo con esas planicies de 2.000, de 3.000 hectáreas totalmente planas, sin una piedra en donde le puede tirar esos rastrillos, esos arados ahí, ¿cierto? Y no van a saltar como acá en nuestra tierra. Y no tienen pendientes. ¿Se imagina el proceso industrializador de esa economía frente al nuestro? Mire ahí los tractores como van en hilera, después se voltean.
¿cierto? Pero para ir a 2.000 hectáreas, ese tractor se va en hilera ahí y se gasta todo el día. Al otro día se lo voltea y va por donde está la parte negra para devolverse. Y son tractores con GPS, de tal manera que los ubica usted y ese no se va a mover. El conductor tiene que estar pendiente de que esté pues con todos los niveles y no se vaya a parar, ¿cierto? O sea, tiene que haber un conductor que mire los niveles los niveles de orientación y el aspecto mecánico del tractor, ¿no? Pero el tractor va andando con GPS de tal manera que mire esas líneas rectas, ¿no? Y esos tractores son multipropósito. Esos tractores usted le cambia, ahí está cosechando, pero perfectamente le cambia la siembra. Y mire allá cómo es el riego. Y esos elementos los va jalando también con los tractores, ¿cierto? Entonces, siembra, cosecha, ¿cierto? Y mantenimiento lo hace con esos tractores. Son especiales, se cambian, ¿cierto? Son multipropósito, ¿no? Esos tienen escalera para que el individuo suba allá arriba casi a 2 metros de altura, ¿no? Y tienen brazos que amplían, ¿no es cierto?, a 15, 20 metros el brazo. Usted ve ahí, esos son unos monstruos. En esas ferias agrícolas que hay allá en el Mercosur, se venden todo ese equipamiento, ¿cierto? Y los agricultores van a comprar eso. Y por eso en el campo no hay gente tanta. La gente está en las ciudades, muy poca gente en el campo. ¿Por qué? Porque pues es muy mecanizado, ¿no? Esa es la agricultura que se está midiendo, ¿no es cierto?, en estos países. Entonces, compita con eso. Y claro, pues niveles de producción así, con niveles de producción como los nuestros, imagínense cuál sería el nivel de protección. Tiene que ser prohibida protección, o si no, ningún arancel va a aguantar a ese nivel de tecnificación. ¿Yo eso es Europa? No, señores, esto es Brasil, ¿cierto? El sur de Bolivia, Paraguay, Argentina produciendo cereales. ¿Que los ingenieros tienen que saber mucha mecánica? Sí, señores, y enormemente física, por la cuestión de los elementos de la siembra con láser, ¿no es cierto? Y estos, pues, de tractorización. Uno dirá, ay, es que me meto a estudiar agronomía porque no quiero manejar eh, ciencias naturales. Virgen Santísima, te equivocaste. Allí toca meterle mucho a la cuestión de la mecánica, de la física. Y son procesos químicos también, muchas ciencias naturales. Bueno, entonces, con rendimientos de escala crecientes, ¿no es cierto? Que esto es propio de lo que estamos viendo de las economías de escala internas, ¿cierto? Estamos en economías de escala internas, con rendimientos crecientes de escala crecientes, ¿cierto? Con rendimientos de escala crecientes. La cantidad de output aumenta más que la proporcionalmente la cantidad de inputs, ¿cierto? Las entradas hacen que haya un aumento de la producción en mayores proporciones. Acordándonos un poco de la cuestión de economías de escala interna, ¿no? La cuestión de monopolio, ¿cierto? El costo medio, el costo por unidad producida, baja con el tamaño del mercado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si nosotros aumentamos capital aquí o aumentamos trabajo, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es un aumento de la producción, pero en mayor proporción. Cada vez que aumentemos capital, disminuimos, ¿no es cierto?, los costos y aumentamos el proceso productivo. El costo medio baja con el tamaño del mercado. Imagínense, pues, ese nivel tan adecuado de aumentar, ¿no es cierto?, la producción y poder tener esa ventaja, ¿no?, del proceso productivo. Un segundito.
Bueno, entonces decía que los rendimientos de escala crecientes, ¿no es cierto? Bueno. Ojo a esto, que esto estamos en economías de escala, ¿cierto? Economías de escala interna, ¿no? Acordándonos la cuestión de competencia imperfecta. Soy horrible. Acordándonos, ¿no es cierto?, de la competencia imperfecta. A ver, pluma. ¿Cierto? Estamos viendo algo de las economías de escala interna. Dentro de la empresa, las empresas grandes. El costo medio, el costo por unidad productiva, ¿no es cierto?, disminuye en la medida en que aumenta, ¿no?, la cantidad producida, ¿cierto? El costo medio, el costo por unidad producida, baja con el tamaño del mercado, ¿cierto? O aumenta, disminuye pues con la cantidad producida, ¿cierto? Entonces, si una empresa aumenta su producción, ¿cierto?, aumenta las cantidades producidas, pues lógico que esto genera una disminución de los costos, ¿no? Disminuye el costo medio. Pero este aumento de las cantidades producidas, pues depende del mercado. Entonces, cada vez que ella vaya haciendo incremento del comercio internacional, ¿cierto? Un aumento del mercado, de la demanda, pues conlleva un aumento de la producción y disminuye los costos. Y va a un círculo virtuoso, pues, ¿cierto? Entonces, una economía con comercio internacional, pues es beneficiosa para estas multinacionales. Entonces, esta gran magnitud de producción que sobrepasa, ¿cierto?, el consumo, por ejemplo, paraguayo. Paraguay exporta mucha soya o soja. Y entonces en Paraguay esto se da un proceso productivo muy tecnológico, ¿no es cierto? De tal manera que produce, pero no solo para la demanda paraguaya, sino internacional. Entonces es beneficioso el comercio internacional que incrementa la demanda y la incrementa de manera mundial, ¿cierto? Entonces un incremento, ¿no es cierto?, de la demanda mundial. Profe, Sí, no se están mirando las diapositivas. ok, muchas gracias. Ahí se mira. Sí, profe, Dios Listo, gracias. A cada rato por estar pasando de un lado a otro, se nos va este. Espérame un segundito, nos tocaría. Ahí estamos. También estábamos bajo de volumen. Listo, ahí estamos. Entonces, miren, esta era creo que no habían visto estas fotos. Dime. ¿Sí las habíamos visto estas fotos? Sí, profe. Listo, ok. Entonces estamos ahí. Bueno. Entonces estamos en esta producción de este costo medio, ¿no es cierto?, en donde para estas multinacionales, para estos países con estas enormes producciones de gran escala, ¿no es cierto?, aún en el aspecto agropecuario, se necesita un aumento de la demanda mundial para que ellos aumenten el tamaño de sus empresas. Muchas veces estas empresas ya superan el nivel nacional.
la única forma de seguir creciendo en tamaño es con el ámbito internacional, ¿cierto? Entonces, los monopolios a veces se vuelven de carácter nacional. Cuando entran en el mundo se vuelven monopolios de carácter, y no monopolios, porque pueden haber otros monopolios de otros países. Se vuelven grandes empresas de carácter mundial. Y entre más vaya moviéndose el mundo a una liberación comercial, pues estas empresas se van robusteciendo más. Por eso es lógico que las multinacionales pregonan el libre mercado, porque entre más mercado tengan, hay posibilidades de ellos aumentar el proceso productivo, ¿no es cierto? Ahí aumentar el proceso productivo, aumentar la producción de escala y disminuir costos, ¿no? El tamaño cuenta para la cuestión del proceso productivo. El costo medio, el costo por unidad productiva, baja con el tamaño del mercado, ¿no? Hay un ejemplo que se establece, ¿no es cierto?, para ello. Llevémonos a nuestro tablero para botarle, para llevar corriente allá. Estamos acordándonos de economías de escala, ¿no es cierto? Aquí estamos en nuestro tablero. ¡Pum! Listo. Ahí aparece. Entonces hay un ejemplo de mostrar esa economía de escala. Dice unos supuestos, ¿no es cierto? Dice, 2 países, igual tecnología, un solo producto entre los 2 países y un aparato productivo. Póngase que sea una plancha, una cafetera, cualquier aparato productivo. Inicialmente, cada país produce 10 aparatos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir nuestro país y el extranjero, ¿no? Entonces, nuestro país, ¿no es cierto? Y la producción, ¿no? ¿Cierto? 10 aparatos. El extranjero, ¿cierto? La producción del aparato, es un aparato eléctrico, ¿cierto? 10 también. 10 aparatos. Nuestro país y el extranjero, 10 aparatos, ¿cierto? Están separados. Estos están ahorita, ¿no es cierto?, produciendo sin comercio. Sin comercio. Relación hipotética entre factores de producción, entre factores y producción en una industria, en la industria de los aparatos para estos 2 países, ¿cierto? Mire cómo va aumentando la producción, ¿no es cierto? El Q, ¿no? El QA, ¿cierto? El de aparatos. Con 10, con factor trabajo total 10, ¿no es cierto? Nosotros estamos produciendo 10, ¿no? Productos, mírelo aquí. Aquí estamos los 2 países, en 10, ¿cierto? En 10 estamos los 2 países, ¿no? ¿Y cuánto nos gastamos de trabajo? ¿Cierto? Nuestro país se gasta en trabajo, ¿no es cierto? 15 unidades. Mire. 15 unidades de trabajo. El extranjero igual, 15 unidades de trabajo, ¿cierto? En el LA. ¿Cuánto estamos nosotros gastando de trabajo? 15 y 15. 10 unidades, ¿no? Si nosotros hiciéramos ese elemento, ¿no es cierto? ¿Y cuánto está el costo? Factor trabajo promedio, 1.5, ¿no es cierto? Ay, hemos hecho, bueno, ¿cierto? El costo del trabajo, 1.5.
El costo del trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto está? Podríamos establecerle, ¿no es cierto? El costo laboral, ¿no? Que podríamos también decirle con el AL, ¿cierto? ¿Cuántas horas estamos dedicando? 1.5. Mire, en nuestro país y en el extranjero, ¿cierto? El AL está gastándose así, en el promedio, ¿no? ¿Qué nos dice? Ojo esto es sin comercio. En total, ¿cuánto gastaríamos entre los dos? ¿Cierto? La sumatoria de los dos. 20, mire, 20, ¿no es cierto? ¿Cuánto trabajo? La producción estaría en 20, ¿cierto? Los costos estarían en 30, ¿no es cierto? Y el AL, ¿cuánto estaríamos gastando entre los dos? 3, con un promedio de 1.5. Estos serían los costos sin comercio, ¿cierto? Ahora con comercio, ¿qué pasa con comercio? Con comercio, nosotros vamos a establecer que los dos países, ¿no? Cualquiera de los dos donde se establezca la industria, ¿no es cierto?, va a producir para el otro país, ¿no? Aquí tenemos dos empresas, ¿no es cierto? Tenemos la empresa, nuestro país y el extranjero, ¿no? Aquí hay dos empresas, ¿no es cierto? Estamos los dos separados. Pero ¿qué pasa si hay comercio? Con comercio, ¿cierto? Nuestro país y el extranjero vamos a producir conjuntamente, ¿cierto? Conjuntamente los dos ahora vamos a producir. Si hay comercio, no importa dónde se produzca en nuestro país y exportaremos al extranjero, o en el extranjero y exportaremos a importaremos a nuestro país. Los dos estaríamos, ¿no es cierto?, generando la misma producción de 20. O utilizando, ¿no es cierto? Perdón. Tendríamos, ¿no es cierto? Utilizando los dos en la misma producción, ¿no? En ese factor trabajo, ¿no es cierto? Dedicados nosotros, en nuestro país o el extranjero. Ahora vamos a producirlo conjuntamente. Conjuntamente. Entonces, nos vamos a especializar. Suponemos aquí el comercio internacional puede ser que un país produzca con escala solo algunos bienes sin sacrificar la variedad. Los otros bienes que dejó de producir a especializarse, los produce el extranjero, ¿no? Entonces, nosotros ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa empresa extranjera, ¿cierto?, se une con la nuestra, independientemente de dónde vayan a generar ese aspecto productivo? Ahora nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, una producción mayor en donde dedicaríamos ese trabajo, ¿no es cierto?, en mayor proporción, lo utilizaríamos, nos especializaríamos de la producción de otro bien, traeríamos a nuestra economía. Y entonces, a nosotros solo hacerlo de manera conjunta, ¿no?, para un aspecto de producción mayor. Ahora miren que nosotros produciríamos para los dos países y la producción estaría en cualquier país. 20 la producción, ¿cierto? 20 la producción en cualquiera de los dos países, nuestro país o el extranjero, ¿cierto? Unimos la producción, mire, 20. ¿Y qué pasa con este 20? Mire el factor trabajo que nosotros requerimos. Requerimos menos trabajo. ¿Cierto? Mire, 25. Separados los dos países, producen 20, el trabajo que utilizan es 30.
juntos los dos países y en cualquier país que se establezca la empresa, ¿cierto? Va a utilizar ahora, ¿no es cierto?, 25 en trabajo. Y esto hará, ¿cierto?, que se tenga un menor costo, ¿no? Ya no serán 3, ¿no es cierto?, sino que 1,250 y 1,250 serían 250. Entonces, miren aquí cómo el incremento de la producción, ¿cierto? Supóngase que sea nuestro país, hagámoslo así, más radical. Nuestro país solo produciendo, ¿cierto? Nuestro país ahora se va a especializar en la producción de ese bien. 20, ¿cierto? Hay comercio, está con la producción con comercio, ¿cierto? Ahora va a utilizar menos mano de obra por la economía de escala. Una unidad productiva adicional va a producir mayor proporción, ¿cierto? Y él utilizará, ¿no es cierto?, en total este nivel, ¿no?, de 25, ¿cierto? Y tendrá este costo menor. Entonces, ¿cómo es con menos gente que yo tengo una mayor producción? Lo lógico era que separados teníamos que usar 30, ahora junto o una sola producción, ¿no es cierto?, va a obtener esto. Nosotros estamos diciendo aquí que un incremento, ¿cierto?, que es el comercio, un incremento del mercado, ¿cierto? Se aumentó el mercado, se aumentó la demanda, podríamos decirle así, ¿cierto? Un incremento de la demanda dada por comercio internacional conlleva, ¿no es cierto?, a un aumento de la producción. Nosotros producíamos 10, ahora producimos 20. Y esta mayor producción, ¿no es cierto?, conlleva a una eficiencia productiva, ¿no? Miren que destinamos menos trabajo. Y miren que tenemos una disminución, ¿cierto? Si nosotros lo vemos así, de salarios o de costos de producción, ¿no? ¿Y qué va a redundar esa disminución de costos? Lógico que esta disminución de costos va a redundar en una disminución de precios, del precio de A. Y nuevamente, ¿qué va a hacer esta disminución de A? Es un círculo virtuoso. Va a tener un incremento de la demanda agregada. ¿Cierto? Como que esto conlleva nuevamente, podríamos decir así, ¿no? ¿Cierto? Esta disminución de los costos va a generar una disminución, digámoslo así, podemos borrar, va a generar una disminución de los precios, ¿cierto? Ya sabemos que es el precio de A. Y miren lo que acontece. Genera un efecto inducido. ¿Mm? Entonces, esto es lo que pasa. Si se une la producción en un solo país, va a utilizar menos, ¿no es cierto?, factores productivos. O sea, los factores productivos pueden ser mucho más eficientes. Solo 25 de trabajo producen 20. Acá, como éramos separados 15 y 15, 30, ¿cierto? Produciendo 20. Ahora nos unimos. Por cada país separado, mire, 15 de trabajo y solo producía 10. Los dos juntos, 30, 20. ¿Cierto? Con el aspecto productivo que hemos hecho, 25, mire. Ahora el país se especializa cualquiera de los dos donde se instale la empresa, ¿no? Y no importa dónde sea el proceso productivo, ojo a esto, usted dirá, bueno, pero los trabajadores perderán, profe, porque de pronto si no hay movilidad, en fin, bueno, bajo el supuesto de que haya las movilidades, en fin. Lo que los atrae a los empresarios es la rentabilidad. ¿Se da cuenta? Si aún no hacemos que baje los precios para incrementar la demanda, sino que vendemos con precios altos,
Pongamos que nosotros no necesitamos bajar precios para aumentar la demanda. ¿Cierto? Y si somos nosotros monopolios, ya nos volvimos monopolios aquí. Pues miren esa disminución de costos, ¿no? ¿Qué acontece con esa disminución de los costos? ¿Qué acontece con esa disminución de los costos? Pues esa disminución de los costos, ¿no es cierto? Con técnica Markov de precios, precio igual a costo más ganancia o a costo más utilidad, ¿cierto? Esta es técnica Markov de precios en competencia imperfecta. Los costos se establecen, ¿no es cierto? Los precios se establecen con un valor de los costos y la utilidad, ¿no es cierto?, con respecto a los costos. En esta técnica Markov de precios, nosotros decimos el precio es igual al costo más la utilidad. ¿Cómo lo sacamos? Como un porcentaje, ¿cierto? Un valor de los costos. A veces dice, me dieron los costos y cómo hago el precio, porque no tengo competencia, entonces no sé cuál es la utilidad. Considera la utilidad como un porcentaje de los costos, ¿cierto? Un valor de los costos puede establecer ese elemento de cómo uno cree que va a ser la cuestión de la utilidad, ¿cierto? Entonces, perfectamente uno puede decir cualquier nivel, cualquier proporción, ¿no es cierto?, en ese ámbito de la utilidad. Y entonces uno puede decir un porcentaje de la utilidad, ¿no es cierto?, estaría dado en la cuestión de los costos, ¿no? Un porcentaje de la utilidad, ¿cierto? Entonces dice, los costos mismos, ¿no es cierto?, por un porcentaje. Un margen que uno considera. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Si disminuyo los costos, yo disminuyo estos costos. No he bajado precios. No necesito bajar precios para mayor demanda. Si los precios permanecen constantes, esta disminución de costos lo que va a hacer es aumento de esta ganancia. ¿Cierto? Es aumento de esta ganancia. Si yo lo miro acá es, ¿cierto?, precio constante, no voy a bajar precios, bajo los precios, bajo los costos, disminuye los costos y el margen de ganancia va a ser mayor, ¿no? Entonces, esta disminución de costos le genera grandes utilidades al monopolio, ¿cierto? Le da una ganancia adicional, le da un plus de ganancia, ¿cierto? La gente no va a comprar más barato o más caro, compra el mismo precio, pero yo al disminuir costos, el porcentaje de ganancia, que lo calculo sobre los costos, ¿cierto?, pues me va a dar un beneficio enorme. ¿Y qué va a pasar con este aumento de la utilidad? ¿Cierto? Pues ya sabe usted, esa rentabilidad es igual a la utilidad sobre la inversión. Utilidad sobre inversión igual a rentabilidad. Y si yo aumento la utilidad, no aumenté la inversión, sino que fue una estrategia, ¿no es cierto? Aumento la rentabilidad. ¿Cierto? La inversión está constante. Es lo mismo que, sino que yo ahora, ¿qué hago? Generé un proceso productivo, ¿no es cierto?, más eficiente, de más cantidades y pude utilizar, ¿no es cierto?, adecuadamente el aspecto de esas inversiones para poder utilizar. Y esta rentabilidad va a ser beneficiosa. Y entonces, si nos subimos nuestro país o el extranjero frente a esa rentabilidad, ¿qué va a pasar? A mí me decían que antes del comercio la rentabilidad, ¿cierto? Antes del comercio la rentabilidad era del 20%. Entonces la inversión que tenía el extranjero era 20% y la que tenía, ¿no es cierto?, nuestro país, el empresario, era el 20%. Pero ahora, independientemente, unimos las dos empresas, hacemos una sociedad y la ubicamos donde menos riesgos haya. Si nuestro país dice, vea, usted invierta y nunca le vamos a expropiar,
haremos respetar los copyrights, ¿cierto? La cuestión de sus innovaciones, en fin. No generaremos nada de riesgos, ¿cierto? Ni riesgos de mercado, ni riesgos países, ¿no? Nada, ni riesgos legales de ponerle impuestos, ni nada. Yo me voy al país menos riesgoso, ¿cierto? Y si a mí me dicen, vea, mi país es menos riesgoso, nuestro país le dice al extranjero, hermano, venga, produzcamos desde acá. Nuestro país es muy respetuoso de las reglas de juego, entonces venga, tráigase la inversión de allá o déjenos el mercado de allá, ¿cierto? Si puede traerse el capital, venga de acá. Desde acá producimos para los dos países. ¿A usted qué le importa? A usted no le importa decir yo soy dueño de la empresa en ámbitos de mercado de capitalismo fuerte. A usted no le importa decir yo produzco desde mi país o desde el extranjero. A usted lo que le interesa es que le titile sus saldos en los bancos. ¿Cierto? Usted no pensó de pronto de que cuando vende Bavaria, ¿cierto? Cuando Santo Domingo vende Bavaria, a él le fue indiferente si era industria colombiana o era industria sudafricana o si era industria europea. A él lo que le importaba era que vendiendo Bavaria, ¿cierto? Asociándola a esta multinacional de las bebidas, él aumentaba su rentabilidad. O sea, él pasaba de ganar, no sé los datos exactos, pero más o menos, pongamos así, él pasaba de ganar un 20% de su inversión a un 30%. Entonces, lo que a usted lo mueve es la rentabilidad. Como empresario, no importa aquí. La rentabilidad, bien sea que la empresa se instaló en nuestro país o en el extranjero, lo que lo estimula a usted es la mayor ganancia. La propiedad no le tiene a usted miedo. Cuando Santo Domingo vende Bavaria, él no se la vende. Lo que hace él es meter Bavaria en las empresas, ¿no es cierto? La multinacional de cerveza y el ser socio. Entonces él llega a tener sociedad, ¿cierto? Y en la sociedad, en las utilidades, él obtiene más rentabilidades que las que él obtenía siendo propietario. Una economía de escala mundial, ¿cierto? Y así es como usted cotiza en bolsa. Es más, usted cotiza en bolsa y mira en las acciones de las rentabilidades de las empresas que tienen más rentabilidad. Y esas empresas no son nacionales. A usted lo que le importa es obtener utilidades, ahora en empresas que no son de su país y en empresas que usted ni siquiera sabe el proceso productivo que se está dando. Es más, ni las conoce a veces. Lo único que le interesa a usted es que la rentabilidad, el capital, ¿no es cierto? Podríamos decir así, se deshumaniza. Aquí estamos viendo esto. Nuestro país, el extranjero dijo, no produzcamos acá, ¿cierto? El tipo se llevó sus capitales, en fin. Y acá en nuestro país generamos el mercado. Entonces el tipo puede ser. O nuestro país se encontró y dijo, las empresas, ¿cierto? Comienzan a generar un ámbito de producción desde acá de nuestro país. ¿No? Se ha acabado el extranjero, pero lo importante es esta renta, que antes era del 10-20% sin comercio, y ahora esta renta es del 20%, del 30% con comercio. Donde se ubique la empresa, pues dependerá de algunos elementos de estabilidad de la inversión. Y así estaría la ganancia. Lo que lo hace usted invertir o en fin, son estas. Y lógico que a medida que aumentamos, ¿no es cierto? Aumentamos el mercado, pues podemos disminuir ¿qué? Los costos, ¿no? Los costos. ¿No es cierto? Y eso es el aspecto importante de la cuestión. ¿No? No se olvide usted, aquí dejamos para que ya vaya viendo y mire lo interesante que es. ¿De qué depende el costo medio? Costo medio es igual, ¿no es cierto? El costo medio en ese aspecto productivo está muy soportado, ¿no es cierto?, al costo fijo sobre el costo marginal, ¿no? Y las cantidades, ¿no es cierto?, del mercado. Entonces, ese costo medio tiene que ver mucho
con la cuestión, ¿no es cierto?, de cómo está estructurado la cuestión de los costos en ese aspecto productivo. Y miramos cómo ese costo medio dependerá de la demanda, ¿cierto? De las cantidades que yo ofrezca, de las cantidades que se produzcan, ¿no? Y entonces yo tendré ese costo medio, un segundito. Al costo fijo, ¿no es cierto?, total sobre las cantidades más el costo marginal. Podríamos establecer ese costo marginal con un C, ¿no? Entonces estas cantidades, ¿se da cuenta este elemento? ¿Cómo puedo hacer yo el costo medio a disminuirlo? El costo fijo es constante. Entonces yo puedo aumentar las cantidades demandadas o producidas y disminuyo este costo fijo, ¿no es cierto?, a nivel medio. Y esto es lo que me hace a mí que yo disminuya el costo medio. Cuando hay economías de competencia imperfecta, hablamos de costos fijos. Y lo que hago aquí es diferir el costo fijo con cada unidad adicional de producción. Entonces, si yo aumento las cantidades producidas o vendidas, el costo fijo lo difiero en estas unidades. Cada unidad va a tener un poco, ¿cierto? Si aquí yo tengo 1.000.000, ¿no? ¿Cierto? 1.000.000 es el costo. Y 1.000.000, y son, perdón, una unidad, pues valdrá 1.000.000, ¿cierto? Pero si yo produzco acá, ¿no es cierto?, el mismo millón, pero yo acá produzco 2, 3, 4, 5, 6, dependerá. Este costo fijo medio me va disminuyendo, ¿no? Entonces vamos revisando un poquito esa cuestión de costos en competencia imperfecta para mirar y determinar cómo este incremento de los costos me hace que el costo fijo, ¿no es cierto?, a niveles por unidad, ¿no?, más el costo marginal me constituyen el costo medio y yo puedo disminuir el costo medio. Entonces la lógica es cómo yo aumento las cantidades producidas, ¿cierto? Si yo aumento las cantidades producidas a través del comercio internacional, ¿cierto?, pues yo puedo disminuir los costos fijos, ¿cierto? El costo fijo. Y eso genera una disminución del costo total o del costo medio, ¿cierto? Pero el costo fijo por unidad. Costo medio se entiende que es por unidad, ¿cierto? ¿Y esto qué hará? Esa disminución de los costos, pues aumentarán, ¿no es cierto? Manteniéndose el precio constante, aumentarán, ¿no es cierto?, las utilidades a través de la técnica markup. Y esto hará que aumente la rentabilidad. Entonces, tiene un soporte el comercio internacional a través de multinacionales. Lógico, este aumento de la rentabilidad es el que estimula, ¿cierto? Este incremento de la rentabilidad es el que estimula, podríamos llamarle así, las inversiones internacionales, las fusiones, ¿no?, las compras de acciones, ¿no es cierto?, a nivel mundial, el que estimula el crecimiento del mercado, ¿cierto? Las alianzas, el comercio, en fin. Bueno, dejamos ahí, jóvenes, y hemos hecho un abrebocas, ¿no es cierto? Lea, que la próxima, el jueves, volamos, ¿cierto? Aquí estábamos lentos tratando, pues, de minuciosamente un poquito establecer ello. Lea y ya entraríamos directo a mirar economías de escala interna y economías de escala externa, ¿no? Bueno, dejamos ahí, jóvenes, un placer.